Pero el problema es que no todo nos sale bien. Entonces, continuamos. ¿Por qué dice que el nacimiento de la obligación tributaria? ¿Ya? Eso deben tener siempre en mente ustedes como administradores. ¿Cuándo ocurre el nacimiento de la obligación tributaria? Dice, en la venta de bienes y en la prestación de servicios, ¿no? Lo que ocurra primero, cualquiera de las dos situaciones. En la venta de bienes, en la fecha en que se emite el comprobante de pago o en la fecha en que se entregue el bien. Ojo, miren lo que dice, ¿eh? O lo que ocurra primero. Hay casos que de repente te emite el comprobante de pago, pero no te llega la mercadería, mientras que hay otros en que te llega la mercadería y no te entrega la factura. Entonces, ahí nace la obligación tributaria. Igual ocurre en la prestación de servicios, en la fecha en que se emite el comprobante de pago o en la fecha en que se percibe la retribución, ¿no? O sea, el pago. La prestación de servicio o lo que ocurra primero, ¿ya? Al menos esa frasecita, el nacimiento de la obligación tributaria, deben tenerlo ustedes presente. En los contratos de construcción, si llegan ustedes a ser administradores de empresas inmobiliarias, empresas constructoras, ¿cuándo nace el nacimiento de la obligación tributaria en los contratos de construcción? En la fecha en que se emite el comprobante de pago o en la fecha de percepción del ingreso. Sea total o parcial o por valorizaciones periódicas, lo que ocurra primero. En la primera venta de inmuebles, en la fecha de percepción del ingreso por el monto que se perciba, sea parcial o total. En la importación de bienes, cuando nosotros importábamos bienes, en la fecha en que se solicita su despacho a consumo. El impuesto bruto, que en su artículo 12 indica, el impuesto bruto correspondiente a cada operación gravada es el monto resultante de aplicar la tasa del impuesto sobre la base imponible. La base imponible está constituido por el valor de ventas en las ventas de bienes, entonces el total de la retribución en la prestación o utilización de servicios, el valor de construcción en los contratos de construcción, el ingreso percibido en la venta de inmuebles con exclusión del correspondiente al valor del terreno. Y el valor en aduanas determinado con arreglo a la legislación pertinente más los derechos e impuestos que afecten la importación con excepción del impuesto general a las ventas en las importaciones. O sea, la base imponible, bueno, como, ¿quién me dijo que tenía conocimiento o experiencia en el llenado de una factura? ¿Qué es la base imponible? ¿Quién me dice cuál es la base imponible? Supongamos que quieren hacer una factura de 100 soles. ¿Cuál es la base imponible? ¿Cuál es el impuesto? ¿Y cuál es la base imponible y el total de 100 soles? Profesor, el ¿Escucho? impuesto sería el 18%, ¿no? Y Claro. el imponible sería la diferencia. Exacto. Muy Y el bien. total, Y el total es la suma de los dos, pues, ¿no? Muy bien. Muy bien, Juan. A pesar que estás trabajando, supongo, estás atento a la clase. Muy bien, chicos. Entonces, la vez pasada con otro grupo, administradores ya casi para salir de terminar
la carrera o ya para terminar sus... No sabía ni cuánto era el impuesto al general a la renta, ni cómo se sacaba el IGB. ¿Ya? Entonces, es importantísimo, al menos a ustedes como administradores, saber cuánto es el impuesto, cómo se deduce ese impuesto. ¿Ya, chicos? Entonces, el artículo 17 habla sobre la tasa del impuesto, donde dice que la tasa del impuesto es del 16%, ojo, de conformidad al artículo 1 de la ley publicada en el 19 de julio del 2003, la tasa de impuesto general a la venta que se refiere al artículo será el 17%, ¿no? Hasta el 31 de diciembre de 2004. De conformidad con la segunda disposición final de la ley, el IGB era del 17% y después, de conformidad con la tercera disposición complementaria y final de la ley número 28653, publicada el 22 de diciembre de 2005 hasta el 31 de diciembre, la tasa del impuesto general a la venta a que se refiere el presente artículo será el 17%. Ustedes dirán, profesor, pero el IGB 18. Está bien. De conformidad con el artículo 6 de la ley 28.929, publicada el 12 de diciembre del 2006, la misma que de conformidad con su 13ª disposición complementaria y final y entra en vigencia a partir de enero de 2007, se establece hasta el 31 de diciembre del 2007 la tasa de impuesto general a la venta que se refiere al presente artículo será el 17%. ¿No? Después, la ley del 20 de febrero del 2011, el Congreso de la República ha restituido a partir del 1 de marzo la tasa del 16% del impuesto general a la venta. Para tal efecto referida a la ley, ha derogado el artículo 7 de la ley 29.628, la ley de equilibrio financiero del presupuesto sector público para el año fiscal 2011, artículo que precisamente prorrogó el porcentaje del IGB en un 17% hasta el 31 de diciembre del 2011. Debe recordarse que para efectos prácticos la tasa que se aplicará a partir del 1 de marzo de 2011 será del 18%, en vista que la tasa del IGB, que es 16%, deberá agregársele el 2% por el impuesto de promoción municipal. O sea, el impuesto general de las ventas ha venido modificándose con el tiempo de acuerdo a las necesidades y al tema económico financiero de nuestro país, ¿no? Si bien indica que la tasa, el impuesto, el IGB es el 18%, se entiende o se divide que el 16% va para el IGB y el 2% va por el impuesto de promoción municipal. ¿Qué es el impuesto de promoción municipal? ¿Quién me puede al menos dar una idea de qué es impuesto de promoción municipal? ¿O por qué del 18% el 2% le dan a la promoción a ese concepto de promoción municipal? ¿Qué es? Pongo 20 ahorita. A ver. Un momento, por favor, chicos. A ver, chicos. ¿Qué es el impuesto de promoción municipal? Si bien es cierto, el IGB, que es el 18%, en este caso se divide el 16% y el 2% de los impuestos de promoción municipal, el IGB es un impuesto que se da generalmente para todo el Estado, ¿no? Con ese IGB se paga a los congresistas, se pagan todas las personas que trabajan para el Estado. De ese 18%, el 16% se va para el IGB y el 2% se queda para las municipalidades, ¿no? Para que también las municipalidades tengan
de ese IGB tengan ese ingreso para que también puedan producir y generar sus gastos. ¿Ya, chicos? Si no sabían eso, bueno, ya lo tienen en la cabeza al menos que el del 18%, 16% es el IGB y 2% va para el 16% va para el Estado de manera general, ¿no? Para la recaudación nacional y el 2% va para las municipalidades. El crédito fiscal, según el decreto supremo número 005 del año 99, todo de la ley del impuesto general a la venta, impuesto selectivo al consumo, el artículo 18, requisitos sustanciales, el crédito fiscal constituido por el impuesto general a las ventas consignado separadamente en el comprobante de pago que respalde la adquisición de bienes y servicios y contratos de construcción o el pagado en la importación del bien o con motivo de utilización en el país de servicios prestados por no domiciliario. El crédito fiscal, como le vuelvo a decir, es lo que vamos a pagar entre la diferencia de lo que una empresa vende y lo que una empresa gasta. Sobre eso hay un crédito fiscal a favor o en contra, dependiendo del resultado que salga entre las ventas y las compras. Para ejercer el derecho al crédito fiscal a que se refiere el artículo anterior, se cumplirán los siguientes requisitos. Que el impuesto esté consignado por separado en el comprobante de pago que acredite la compra del bien, el servicio, afecto, el contrato de construcción o, de ser el caso, en la nota de débito o en la copia autenticada por el agente de aduanas o por el fedatario de aduanas de los documentos emitidos por la SUNAT, que acrediten el pago del impuesto en importaciones de bienes. Que los comprobantes de pago, documentos que hayan sido emitidos de conformidad con las disposiciones sobre la materia, que los comprobantes de pago, las notas de débito, los documentos emitidos por la SUNAT a los que se refiere el inciso A del presente artículo, o el formulario donde conste el pago del impuesto en la utilización de servicios prestados por no domiciliados, hayan sido anotados por el sujeto del impuesto en su registro de compras dentro del plazo que señala el reglamento. El mencionado registro deberá estar legalizado antes de su uso y reunir los requisitos previstos en el reglamento. O sea, este tema del crédito fiscal o el IGB o el impuesto que pagamos nosotros al declarar nuestros impuestos, ¿ya? Para las personas que están dedicados a esto, llámese pues contadores y también administradores, pues la chamba de esto es la lectura de las leyes, de su reglamento y de su procedimiento. Estos artículos que yo le he mencionado tienen una serie más profundos que se necesita la interpretación, llámese de un especialista, ¿ya? Por eso que es un tema muy, muy amplio con este tema del crédito fiscal. ¿Por qué? Porque es muy amplio, de repente hay bastantes ítems, ¿qué le podemos mencionar? Bastante operacionalidad, ¿no? Bastantes formas de vender, de comprar, puede ser exportaciones, importaciones, personas que viven en el Perú, personas domiciliadas, personas no domiciliadas. Todo eso habla de la ley del crédito fiscal, la ley del impuesto a la venta, el impuesto general a las ventas, el impuesto a la renta. Por eso, ustedes como administradores, la función de ustedes es muy amplia. Tienen que leer, tienen que saber pues, el tema. ¿Por qué? Porque se trata de dinero. Dinero que ustedes saben, para que el Estado suelte dinero o para que nosotros le paguemos al Estado dinero, está inmerso muchas leyes, muchos artículos, muchas operaciones, muchas condiciones, muchas prerrogativas, ¿no? Entonces, que está a la interpretación de los especialistas. ¿Quiénes son los especialistas? Ustedes. No es tan fácil
llevar un libro de compras y decir, ¿sabes qué? Compré esto, me suspendí esto, estoy solicitando el crédito fiscal, devuélveme ese crédito fiscal. No, no es tan sencillo. Ustedes saben que para que el Estado suelte dinero hay un trámite enorme. Por eso que existen tantas condiciones, tantos requisitos que se necesitan para que se pueda utilizar este dinero como crédito fiscal o pedir la devolución de ese crédito fiscal, ¿no? Entonces, operaciones grabadas y operaciones no grabadas. Para efectos de la determinación del crédito fiscal, cuando el sujeto del impuesto, o sea, nosotros, realice conjuntamente operaciones grabadas y no grabadas, deberá seguirse el procedimiento que señala el reglamento. Los sujetos del impuesto que efectúen conjuntamente operaciones grabadas y no grabadas aplicarán el siguiente proceso. Contabilizarán separadamente la adquisición de bienes y servicios, contratos de construcción e importaciones destinados exclusivamente a operaciones grabadas y de exportaciones de aquellas destinadas a operaciones no grabadas. Los contribuyentes deberán contabilizar separadamente sus adquisiciones, clasificándolas en si son destinadas a ser utilizadas exclusivamente a la realización de operaciones grabadas y de exportación, si están destinadas a ser utilizadas exclusivamente a la realización de operaciones no grabadas, excluyendo las exportaciones, y destinadas a ser utilizadas conjuntamente en operaciones grabadas y no grabadas. ¿A qué le llaman operaciones grabadas y a qué le llaman operaciones no grabadas? ¿Quién me indica? A ver. ¿Quién me indica qué le llaman operaciones grabadas y operaciones no grabadas? Pongo 20 ahorita, a ver, ¿quién me indica qué son las operaciones grabadas y operaciones no grabadas? Chicos, esto es algo importantísimo que ustedes deben saber como administradores, qué son operaciones grabadas y operaciones no grabadas. A ver, ¿quién me indica? Jocelyn, ¿sabes a qué le llaman operaciones grabadas y a qué le llaman operaciones no grabadas? ¿Sabes, Jocelyn? Profesor, ¿las operaciones grabadas se deben pagar el impuesto? Ya, y las operaciones no grabadas, las que no se pagan impuestos. Básicamente sí, profesor. Son operaciones de transacciones en las que pagan impuestos y hay otras que no se pagan impuestos. Claro. O sea, en general se define así, ¿no? Las operaciones grabadas son las que están exoneradas al IGB, ¿no? Mientras que las grabadas son las que sí pagan impuestos. ¿Cuáles son las operaciones que sí están grabadas? Pues casi todas casi todas las ventas de bienes y servicios, ¿no? Por eso que hablan mucho de exportación, porque ustedes saben que las exportaciones no están grabadas con el IGB. ¿Ok? Por eso que hablan de las operaciones grabadas, no grabadas, que están excluyendo las exportaciones, porque las exportaciones, como les vuelvo a decir, no están grabadas al IGB. Hay otras operaciones que tampoco no están grabadas al IGB. Y hay otras operaciones que aparte del IGB tienen un impuesto adicional, como los que venden cerveza, los que venden cigarros, los que venden productos químicos. Ellos tienen, aparte del IGB, tienen otro impuesto adicional. ¿Ya? Entonces, las clases de registro de compra, existen dos tipos de registro de compras: el registro de compras aceptados contablemente y registro de compras vinculados a asuntos tributarios. ¿Cuál es la diferencia? El registro de compras aceptados contablemente es el que normalmente se utiliza en las empresas para, de una u otra forma, verificar el IGB de las empresas, mientras que el registro de compras vinculados a asuntos tributarios son libros especialmente dedicados a asuntos tributarios, a empresas que se dedican a ciertas actividades donde están más
sus temas tributarios son mucho más amplios que una empresa comercial normal. ¿Ya, chicos? Entonces, es importante que ustedes manejen, como le dije en un principio de clase, es importante que ustedes manejen los conceptos y que tengan bien en mente qué significan estos pequeños conceptos, porque es el lenguaje común que se utiliza. Ustedes ya van a dejar de ser alumnos, van a ser profesionales, en el cual la manera incluso de hablar no es la misma. Ya se utilizan términos que es propiamente del negocio, del giro del negocio, propiamente de a qué se dedica la empresa. Por eso que en un principio de clases le decía, deben manejar conceptos en este caso conceptos contables, para que tengan bien claro qué son operaciones grabadas, qué no son operaciones grabadas, qué es el IGB, qué es el IPM, el ICC, qué son cuánto es el IGB, cuánto es el tributo por pagar, etc., etc. ¿No? Mínimo es lo que ustedes deben manejar, deben tener en la cabeza siempre. Porque al final, ahora, chicos, el que firma tiene responsabilidades penales, jurídicas, administrativas, etc. Por eso que lo mínimo que ustedes deben saber son los conceptos, los términos que se utilizan en una empresa pequeña o grande. Se utilizan las mismas terminologías. ¿Ok? Y eso obviamente con la experiencia, con el día a día de cómo ustedes van tratando donde están trabajando, pues también la van a generar. Así que tampoco no se asusten, día a día, conforme el trabajo que ustedes van haciendo, van a tener esa pequeña experiencia. ¿Ya? Pero siempre la diferencia que va a haber entre ustedes, cada uno de ustedes, es quién sepa más de terminología, cuando en este caso fundamentos contables, gestión de tesorería, todo lo que tenga que ver con economía y finanzas, porque ustedes lo que van a manejar es el dinero de la empresa. Ustedes van a tomar decisiones sobre el dinero de la empresa. Compra acá, gasta acá, invierte acá, pero tienen que estar preparados para saber. ¿Los chicos? ¿Alguna recomendación, algo que quisieran sobre la clase? Ya queda esta semana y la otra para que salgan de vacaciones. ¿No, Martín? Sí, profesor. ¿Y su el otro ciclo cuándo empieza? El 8 de agosto. 8 de agosto. O sea, tienen vacaciones casi un mes. Pues, Casi un mes. Y de ahí regresan a clases presencial. Uniformaditos, van a estar todititos de azul. No te calles. ¿Profe Calle? Claro, la primera semana. La primera semana. Martín, uniformados. Ya no le entra el uniforme, pues, a Martín. Sí, ya viene una semana, después viene su aniversario y ya. Están hecho nomás. Ese Martín. A ver, chicos, vamos a tomar asistencia. No se olviden de registrar su asistencia en el aula virtual. Es importante. Presenten también las tareas. Después están llamando que profesor, que mi gatito se comió la tarea. Ah, no, ya no pueden decir esas cosas que el perrito se comió la tarea, porque ahora es virtual, ¿no? Se me fue el internet. Se fue el internet, justito cuando iba a mandar mi trabajo, profesor, se fue la luz, se fue el internet, ¿no? Volaron los postes. Hubo temblor, no pude. Mi hermanito metió los dedos a la corriente, ¿no? Malogró mi computadora, no Se pude cayó hacer. agua, así que chicos, la tarea es importante. Casi la mayoría de mis tareas que he dejado es para que ustedes son bien graciosos y a veces hasta, no sé, cólera me dan ustedes. No sé qué tarea fue que dejé, que habían copiado,
uno había copiado de todititos. Y todavía de la persona que copió, había puesto la tarea su nombre arribita. Vamos a suponer, Martín Hernández decía la de arriba. Y todos los que copiaron decían su tarea Martín Hernández, Martín Hernández. Ni siquiera eso se pudieran haber dado cuenta. O sea, sí se pasaron, ¿ah? Diga nombre, profesor. Se pasaron. Ay, ay, Rollo, fue rollo, rollo. la tarea igualita. Ni siquiera le cambian el color, hasta la misma carátula, hasta los mismos errores. Es que usan BCP, profesor. Se pasaron, de verdad. ¿Cómo? 5 tareas de Martín Hernández repartidas por todos lados. Ni siquiera siguieron la delicadeza de borrar el que sea el nombre de Martín. Ay, chicos. Ay, chicos, al final, lo mismo decía mi profesor, al final no me engañan a mí, se engañan ustedes. No solamente es pasar por pasar. Bueno. Hacha Guerra. Se encuentra Hacha Guerra. Ya cuando acaben las clases, ahí podemos reunir, ahí les voy a decir quién. Le tomé foto todavía. Se pasaron, de verdad. A ver. No está Hacha Guerra. Álvaro Cuenca Elías. Alvites Torres. Presente, profesor. Ancante de la Cruz Ana. Presente, profesor. Aquije Silva. Presente, profesor. Arroyo. Presente, profesor. Álvaro Rojas. Presente, profesor. Aybar Bustamante. Barja Medrano. Presente, profesor. Bautista Natalia. Presente, profesor. Cajamarca Abel. No ha entrado hoy día. Carpio Salazar. Chiroque Flores. Presente, profesor, buenas noches. Chumbe Juamá. Cordero Navarrete. Cristóbal Trujillo. Cruces Choque Julio César. Cuevas Aroní. Presente, profesor. De la Cruz Quispe. Dueñas Muriel Jordi. Presente, profesor. Fernández Rocinaldo. Presente, profesor. ¿Qué más sigue? Flores Marquina Odalís. Presente, profesor. Florian Hernández. Presente, profesor. Hernández Donaire Víctor. Presente, profesor. Hernández García Alexandra. Hernández Rosario. Presente, profesor. Herrera Américo. Guamaní Luz. Presente, profesor. Buenas noches. Uy, pues estás en oscuro, se han cortado la luz. Trae tu velita, fe luz. No, mucha luz. ¿O no, ¿a quién quieres ocultar luz ahí? ¿Le marca Flores Elisa? Presente, profesor. Buenas noches. ¿Cómo estás, Elisa? León Guerra. Luna Cabrera. Presente, profesor. Martínez Talía. Presente, profesor. Mendoza Escribas. Presente, profesor. Nieto Bernales. Nova Lobos.
Payín Guamaní. Poma, Dani. Ramos García. Reyes López. Presente, profesor. Sarmiento Bautista. Profesor, Sarmiento dice que su audio está fallando, pero sí está en clase. Serna Yarma Flor. Profesor presente, Ramos García. Ramos García. Serna Yarma Flor. Profesor, Brenda Chumbe sí está ahí, pero su audio no lo puede encender, dice, no le permite. Brenda Chumbe. Brenda Chumbes, sí, ya le Sí. hizo. Serna Yarma Rocío. Torres Galindo Mayra. Presente, profesor. Valderrama Obré. Presente, profesor Valderrama. Valentín Pedrosa Analí. Presente, profesor. Vilche Saldaña. Ecos Santantes. Torres, ¿has levantado la mano? ¿Quieres decir algo? Eco Sanchante María. Lego Arones. Guamaní López. Presente, profesor. Polanco. Y nadie más. No, Asensio. Presente, profesor. Profe, no se olvide. Profesor, las hermanas Serna ahí están, pero su audio no pueden prender. Sí, las he visto. Ya, chicos. ¿Alguien más que no haya llamado? Ya, entonces vamos a dejar la clase. Ahí, Martín, una consulta. ¿Quién es? A ver, un ratito. Ramos Altamirano Caterines. No entra mucho a la clase, profesor. Ayer me llamó pero que estaba en una zona que no tiene internet, así me dijo, me comunicó. Sí, mucho no entra, creo, ¿no? No entra mucho. Ya, Martín, bacán. Ya, chicos, ¿quisieran algo decir? ¿Todo bien? ¿Todo claro? ¿O para hasta la próxima semana? ¿Sí? Ya, chicos, entonces cuídense, hasta el viernes conversamos, que tengan buenas noches. Hasta luego, profesor. Buenas noches, Hasta luego, profesor. profesor. Ya. Buenas noches, profesor.